Bueno, ahora en la materia vi que ya pasamos a circuitos trifásicos y lo más básico en circuitos trifásicos son las transformaciones estrella delta y delta estrella, ¿ya? Entonces, acá tengo un dibujo donde podemos ver la distinta impedancia en las diferentes conexiones, ¿ya? Entonces, eh, lo que uno pretende hacer es, no sé, si tengo un circuito que en lo general, eh, no sé, si tengo el circuito en delta, a veces es más fácil abordar ese ejercicio eh, teniendo la misma carga pero conectada en estrella, ¿ya? Y viceversa. Entonces a veces hay ejercicios que son más fáciles abordarlo en delta y nos están dando la carga en estrella. Entonces hacemos la transformación, ¿ya? Entonces acá tenemos una mnemotecnia que igual es sencilla. Voy a... Entonces, ya, entonces hay que imaginar que tenemos, eh, cuando pongo esta nomenclatura es porque primero está en estrella y lo queremos pasar a delta, ¿ya? Entonces, viendo el dibujo, nosotros tenemos Z1, Z2 y Z3 y queremos obtener ZA, ZB y ZC, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, para nosotros poder conocer ZA, tenemos que hacer la multiplicación de todas las posibles multiplicaciones que tiene la estrella, ¿ya? Y esas multiplicaciones las sumamos. O sea, me refiero a que podemos hacer Z1 por Z2 más Z2 por Z3 más Z3 por Z1, ¿ya? Y eso lo dividimos por la impedancia que está opuesta a la que estoy calculando. O sea, si estoy calculando ZA, la impedancia que yo conozco que está opuesta es Z1, ¿ya? Esa es la mnemotecnia. Entonces ponemos Z1, ¿ya? Y en los demás elementos, en ZB y ZC, se repite la parte de arriba y solamente cambia la impedancia en la que está enfrente, ¿ya? Entonces, eso lo copiarlo. ZB va a ser lo mismo. Z1 por Z2 más Z2 por Z3 más Z3 por Z1. Y ahora, como quiero conocer ZB, el que está al frente de ZB es Z2. ¿Ya? Y ZC, lo mismo de arriba. Z3 más Z3 por Z1. Y ahora sería Z3. ¿Ya? Entonces, esa es una mnemotecnia para poder calcular el equivalente. ¿Ya? Y de verdad que se utiliza mucho este equivalente. Recuerdo que esto igual uno lo ve ahora en la electrotecnia y después igual se aplica en conexiones en sistemas de potencia. De repente quedan circuitos que no se puede seguir reduciendo y, y lo mismo acá, cuando estábamos o sea, en las unidades anteriores, había veces que no se podía reducir un circuito. Con esta conversión, nosotros podemos analizar si es que está en estrella o en delta y podíamos reducirla aún más. Pero ahí en ese momento no lo conocíamos. Entonces ahora vamos a hacer la otra. Entonces tengo la delta, ahora quiero saber la estrella.
Entonces ahora tenemos que asumir que tengo la parte de afuera, ¿ya? Todos los elementos de afuera. Entonces, quiero conocer Z1 ahora, ¿ya? Entonces, Z1. Y para recordar esto, es los elementos que están conectados al mismo nodo que Z1, ¿ya? Que están adyacentes. Entonces, en este caso sería ZB por ZC, y en el denominador va la suma va la suma de la impedancia, porque tengo esta ya. Con esto tengo que calcular. Entonces va la multiplicación de las que va adyacente, y en el denominador va la suma de la impedancia, ¿ya? Entonces en este caso sería ZB por ZC y ZA más ZB más ZC, ¿ya? Y el denominador nunca va a cambiar, ¿ya? Igual que en el otro, el numerador no cambia. Entonces acá, como quiero conocer Z2, entonces Z2 tiene a ZA y a ZC conectados en el mismo nodo. O sea, asumiendo que uno, cuando yo por lo menos lo hago, y me quiero recordar, hago este dibujo, ¿ya? Entonces les recomiendo que hagan lo mismo. ZA por ZC y lo mismo abajo. ZA más ZB más ZC. Ya, y lo mismo con Z3. Entonces tengo conectado ZA por ZB y acá lo mismo. De ahí voy a hacer un ejercicio aplicando esto, eh, para que lo puedan ver. Entonces, si se fijan, si tenemos, igual les puedo adelantar acá, si tengo un circuito que es equilibrado, nosotros sabemos que cuando un circuito es equilibrado tiene todas las impedancias iguales. Entonces, si todas estas son iguales, eh, se puede reducir aún más. Entonces, acá podemos hacer esto. Entonces, no sé, si yo quiero saber el Z en estrella, entonces acá me va a quedar 3 veces el Z al cuadrado. ¿Por qué? Porque son todas iguales y dividido en Z. Entonces, acá se me van y va a quedar 3Z, ¿ya? Y si tengo una conexión en delta y quiero saber la estrella, acá tengo que es Z cuadrado, obviamente asumiendo que son todas las impedancias iguales, y acá tengo 3Z, ¿ya? Entonces, acá me queda Z dividido en 3, ¿ya? Entonces, esto lo pueden recordar igual, porque esto lo vamos a usar en un rato más, ¿ya? Y, acá lo que quiero mostrarles, es la diferencia que tienen las conexiones. Y entonces acá, eh, voy a poner que estamos en estrella, ¿ya? Obviamente acá pueden haber, siempre, lo convencional es que la alimentación se vea así, ¿ya? Pero igual en los libros, muestran que también puede ser una alimentación en delta, ¿ya? Pero siempre se suele, tener la alimentación en estrella, ¿ya? Porque tenemos un punto acá, el neutro, y ese neutro igual lo podemos aterrizar y hacer diferentes cosas con él. O sea, podemos asegurar que acá haya un valor cero, y bueno, igual me estaría adelantando ahí al decirle eso, pero nosotros al aterrizar esto acá podemos asegurar que acá es cero, y aseguramos que el circuito tienda a estar equilibrado, ¿ya? Y lo mismo acá. Ya, pero eso igual yo creo que lo van a ver en clase. Entonces, si yo tengo una conexión, en estrella, voy a asumir acá que tengo VA, que es la alimentación,
acá voy a decir que tengo un módulo y un ángulo 0. O sea, voy a asumir que esa elementación está en secuencia positiva, ¿ya? Entonces tengo un módulo, el mismo módulo, pero acá son menos 120, está en volt, y acá tengo BC, que está en menos 240, ¿ya? Acá puede ser 240 o 120, ¿ya? Entonces, acá, si se fijan, si yo tengo esta corriente, y acá igual ya la coloqué, pero yo creo que primero voy a decirles cuándo es algo fase o algo es de línea, ¿ya? Cuando a nosotros nos nombran voltaje de fase o voltaje de línea, igual nos tendemos a confundir siempre, y a mí me pasó igual. Entonces siempre tienen que recordar que fase es en el elemento, ¿ya? El voltaje que está en el elemento y la corriente que está en el elemento. Lo mismo acá. Cuando nos dicen corriente de fase o voltaje de fase, es el que está presente en el elemento, ¿ya? Entonces, por otro lado, el voltaje de línea y corriente de línea, el que va por la línea, ¿ya? El que va por acá. Y entonces acá hay una corriente de línea. Y el voltaje de línea obviamente va a ser el voltaje entre dos puntos de la línea, ¿ya? Entonces, distinto el voltaje de línea que el voltaje de fase. En este caso, ¿ya? A eso quiero llegar. Entonces, en el caso de la estrella, ¿ya? La corriente de fase, si se fijan, es la misma que la de línea, ¿ya? No así con el voltaje, porque acá tengo un voltaje de fase que se va a transformar en un voltaje de línea, ¿ya? Y este voltaje de línea va a ser distinto al voltaje de fase, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir acá es que el voltaje, o sea, la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea, ¿ya? En estrella, ¿ya? Ya estamos en estrella. Entonces, nosotros ahora queremos conocer el voltaje de línea, ¿ya? Entonces, si yo quiero conocer el voltaje que está presente acá, ya que este mismo va a llegar acá, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que hacer es una LBK, ¿ya? Entonces, si yo hago una LBK, la hago acá, porque estos voltajes me los dan a mí, siempre en la fuente. Si a mí me hago una LBK, voy a tener, eh, voy a partir voy a ir recorriendo la LBK así. Ya que tengo los signos, da lo mismo por donde la recorra, ¿ya? Están los signos puestos, solamente hay que respetarlos. Entonces tengo el voltaje, tengo el voltaje AB, después lo tengo positivo, después tengo menos VA, y después tengo más BB, igual a 0. Y entonces acá el voltaje AB va a ser igual a BA menos BB, ¿ya? Entonces si yo lo escribo acá, voy a tener el voltaje AB va a ser igual, como lo dice la ecuación, ABA menos BB. Esto va a ser igual, allá arriba tengo definido el voltaje, va a ser un módulo, y acá tengo el ángulo, menos módulo, y acá es menos 120, ¿ya? Si ustedes ponen en la calculadora, le ponen cualquier número que sean iguales, esto les va a dar raíz de 3
por el valor que teníamos, y acá les va a dar un desfase de 30, ¿ya? Eso compruébenlo, pongan si quieren un 1, entonces les va a dar ese valor, les va a dar el 1 por raíz de 3 y con un desfase de 30. Entonces, a nosotros pasar de fase a de voltaje de fase a voltaje de línea, vamos a tener ese factor de raíz de 3 y el desfase de los 30 grados, ¿ya? Lo mismo lo pueden hacer con BC y BCA, que así se toman los voltajes, ¿ya? Es por la secuencia. Entonces acá pueden poner BB menos BC y BC menos BA, ¿ya? Y acá les va a dar lo mismo, ¿ya? Colóquenlo en la calculadora, igual lo voy a anotar acá, y comprueben los resultados. Entonces acá tengo B, acá tengo menos 40, y esto va a ser lo mismo, ¿ya? Ah, no, disculpen acá. eh, Acá obviamente no es el mismo ángulo. Acá es menos 90, ¿ya? Y tengo ángulo 0, acá nos va a dar raíz de 3 por B, ángulo de 150. Entonces, si ustedes se fijan, eh, yo puedo pensar, si quiero eh, pasar de B, o sea, si quiero conocer el voltaje AB y tengo el voltaje BA, el BB y el BC, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Para no hacer la LBK, nosotros decimos que tengo AB va a ser igual, entonces yo sé que cuando hago la LBK me va a salir un raíz de 3, entonces por el valor del módulo que tengo, y a ese el ángulo que tenía ahí le agrego los 30 grados, ¿ya? Esto regularmente se debería ver así, ¿ya? Raíz de 3 por el B, por el BA, que ahí yo estoy considerando el B ángulo, el ángulo que tenga en este caso es 0, por 1 y el ángulo, ¿ya? 30. Entonces ahí yo le estoy sumando. ¿Por qué? Porque en números complejos el ángulo, cuando nosotros multiplicamos, se suma, ¿ya? Así se debería ver. Y lo mismo para los otros casos. Si quiero saber el, el BC, acá en vez de colocar el A, coloco el B, ¿ya? El que está acá. Entonces coloco raíz de 3 por BB por 1 ángulo 30, ¿ya? Y el BCA es lo mismo, raíz de 3 por BC por 1,30. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que lo estoy multiplicando por este factor y le estoy agregando 30 grados al voltaje acá. Entonces, si se fijan, acá yo tengo los voltajes y si este voltaje lo multiplico por raíz de 3 y le agrego 30, me da el voltaje de línea. Si este factor, o sea, si este voltaje lo multiplico por raíz de 3 y le agrego 30, me da los menos 90. Y si a este mismo lo multiplico por raíz de 3 y le agrego, o sea, en este caso yo les dije que podía escribirse como B ángulo de 120. Entonces, acá si yo le agrego los 30,
me va a dar los 150. ¿Ya? Entonces eso tienen que considerar en la estrella. Entonces, ahora eh, lo que podría eh, decirles de dónde sale ese raíz de 3, pero eh, de forma algebraica, ¿ya? Pero para un sistema balanceado. Entonces, veámoslo así. Miren, veámoslo en el caso de AB. Entonces, tengo acá B, o sea, este es BA menos B ángulo de menos 120, ya que este es BB, ¿ya? Es lo mismo que dijimos delante. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es usar la identidad de Euler y decir que esto es coseno de 0 más j seno de 0, ¿ya? Menos B, y acá es coseno de menos 120 más j seno de menos 120, ¿ya? Entonces, si yo sigo resolviendo esto, acá voy a tener b menos b menos 1/2 más j de menos raíz de 3. Esto obviamente está multiplicando, así ojo acá, sobre 2. ¿Ya? Eso es solamente resolviendo esto y factorizando, nada más. Entonces, acá, si lo sigo resolviendo, voy a quedar con 3 medios más j raíz de 3 sobre 2, y todo esto multiplicado por b, ¿ya? Y esto acá yo lo puedo mirar como un número complejo. Entonces tengo una parte en imaginario y otra en real. Ya entonces acá tengo esta parte, digamos que es raíz de 3 sobre 2, y esta parte es 3 sobre 2. No importa que no esté en escala, ¿ya? La cosa es explicativa. Entonces lo que yo quiero saber ahora es el módulo que está acá, el módulo que le voy a poner, ¿cómo le puedo poner? Ya voy a ponerle B', ya, va a tener una notación distinta. Y quiero saber el ángulo acá, de alfa. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos conocer eso con esos números? Pitágoras, ¿ya? Entonces, tengo 3 medios de B, todo esto al cuadrado, más raíz de 3 medios por B, todo esto al cuadrado, y el ángulo, como yo tengo los catetos, para poder saber, acá tengo que usar los que lo relacionan en la tangente. Para saber el ángulo tengo que usar el arco tangente. ¿Ya? Entonces el arco tangente del opuesto, ¿ya? Sobre el adyacente. ¿Ya? Entonces acá, si se fijan, se me van los B. Acá, disculpen, acá multiplicado por el factor. Entonces, si yo sigo desarrollando esto, voy a tener 9
cuartos de b al cuadrado más 3 cuartos de b al cuadrado y todo esto raíz. Acá si hago ese cálculo me va a dar, o sea, acá de multiplicado. Y acá si hago el cálculo del arco tangente me va a dar 30, ¿ya? Entonces ahí ya sabemos de dónde salió el 30. Obviamente esto es recordando que es un circuito equilibrado, por eso al pasar los ángulos a cosenos y los cosenos con los números complejos los pasamos a forma rectangular, me va a dar ese valor, ¿ya? Tienen que considerar eso, que estamos en un circuito balanceado. Entonces, si sigo desarrollando esto, voy a tener 12 sobre 4 b al cuadrado. Acá tengo los 30. Y acá voy a tener 3b al cuadrado. Y acá tengo los 30 otra vez. Entonces acá tengo el raíz de 3, el b y el 30. Entonces esto es lo que nosotros estamos calculando, el AB. ¿Ya? Entonces si ustedes quieren conocer los otros, tienen que hacer este mismo procedimiento, pero con estos voltajes. O sea, sigo estos voltajes. ¿Ya? Y ahí van a darse cuenta que por qué sale ese factor. ¿Ya? Pero ya matemáticamente para que no sea como una mnemotecnia, ¿ya? Ahí está, ¿ya? De ahí sale. Así que igual me salté pasos, pero es cosa de factorizar y evaluar los cosenos y los senos, ¿ya? Entonces ahora pasemos a el delta. Delta. Ya entonces, lo que nosotros tenemos que saber acá, lo primero, es... ¿Dónde está acá? Acá, en el circuito anterior, nosotros teníamos que... Me voy a marcar en rojo. Estos eran iguales, ¿ya? La corriente de fase con la corriente de línea iguales, ¿ya? Entonces, nosotros acá podemos decir con esto que el voltaje de fase es distinto al voltaje de línea en esta conexión, en la estrella, ¿ya? Eso es lo elemental, ¿ya? Entonces nosotros decimos estrella y recordamos esto, ¿ya? En el caso de la delta, si se fijan, no pasa lo mismo con las corrientes. Entonces, yo puedo decir ojalá en blanco, puedo decir que la corriente de línea es distinta a la corriente de fase. ¿Ya por qué? Porque si se fijan acá, tengo la corriente de fase, pero llega a un nodo. Y en la fase de la carga no es la misma. ¿Ya? Entonces, aquí está la línea y no es la misma de fase. ¿Por qué? Porque se separa. ¿Ya? Entonces, por eso es lo contrario a la otra conexión. ¿Ya? Y acá, por lo tanto, podemos decir que si nosotros calculamos el voltaje de línea, va a ser el mismo que está en la fase. ¿Se fijan? Entonces, si yo calculo un voltaje entre estos puntos, va a ser lo mismo que van a estar entre estos puntos. Y entonces, voltaje de fase está en la línea y acá, si se fijan, el mismo punto va a estar en la fase, ya en los terminales del elemento, que es la fase. Entonces acá yo puedo decir el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienes que recordar de esta conexión. ¿Ya? Entonces dicen delta, ya, yo sé que las corrientes no son distintas, pero los voltajes son de fase y de línea son iguales. ¿Ya?
Y lo otro, que pueden, en vez de hacer LBK, pueden analizar esto, que se los dejo si lo quieren hacer. Analizar este caso para poder conocer si tengo IA va a ser igual eh, a I a B menos ICA. ¿Ya? Y se dan los mismos módulos y ángulos. Y entonces podrían darse que IAB, esa va a ser su referencia, tengo una corriente I y un ángulo de 0. ¿Ya? Y después tengo IBC, va a ser I ángulo de menos 120. Y tengo ICA igual a una corriente y menos 240. ¿Ya? Y haciendo eso, si se fijan, tienen la misma forma, pero acá es una LBK. O sea, una LCK. Acá fue una LCK la que hice, en este nodo. La otra fue una LBK y tiene la misma forma. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá, a ver, déjenme revisarlo. Porque acá tengo IA más ICA va a ser igual a... Sí, está bien. Ya. Entonces, si ustedes desarrollan eso, la única diferencia que va a tener es que ahora, si yo tengo las corrientes de línea, que estas las tengo acá, corrientes de línea, va a ser lo mismo que en la anterior. Tengo el raíz de 3 y para conocer las corrientes de fase, acá le voy a poner, eh, sí, le voy a poner ya, IB, como está la referencia, va a ser igual, a ver, voy a hacerlo de nuevo. Yo conociendo ya la corriente de fase, entonces si yo quiero conocer la corriente de línea, es lo mismo que de antes. Raíz de 3 por el IAB y ese también, pero en vez de ahora sumarle 30 grados, le resto los 30 grados. ¿Ya? ¿Se acuerdan que acá es así? Y llegamos a esto. Raíz de 3, pero en la otra para conocer, porque acá estábamos conociendo el voltaje de fase. Entonces ahora para conocer la corriente o sea, disculpen, este es el voltaje de línea. Voltaje de línea. Entonces, ahora en el otro caso, conocer la corriente de línea, acá está la corriente de línea, es ahora la corriente de fase por raíz de 3, pero hay que restarle los 30 grados. ¿Ya? Entonces son diferentes cosas. Yo creo que igual lo vamos a repetir de nuevo. ¿Ya? Entonces, teniendo una conexión en estrella, yo sé que las corrientes son iguales, ¿cierto? Y los voltajes no son iguales. Ya, entonces, si yo conozco el voltaje de fase y quiero conocer el voltaje de línea, es raíz de 3 y le adelanto 30 grados. ¿Ya? Y en el caso que yo tenga una delta y sé que en este caso las corrientes no son iguales y los voltajes sí son iguales, entonces yo ahora quiero conocer las corrientes. Entonces en este caso, si yo tengo las corrientes de fase y quiero saber la de línea, tengo que multiplicar por raíz de 3, pero en este caso, como estamos en delta, es menos 30 grados. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Entonces,
Acá lo mismo con IB, raíz de 3, IBC por 1 ángulo de menos 30, ¿ya? Y lo mismo con IC. Entonces, ICA por 1. Espero que en la repetición lo puedan analizar mejor. ¿Ya? Igual yo sé que es confuso aprendérselo, ¿ya? Por eso hay que entender cómo es la topología del circuito para entender esto y recordar lo de acá, ¿ya? Y si no lo recuerdan, ya ahí es hacer la LSK, y en el caso de la estrella es hacer la LBK, ¿ya? La LBK acá. Entonces, eh, para concluir, vi que el profe nombró en la ayudantía cuando pasó el delta, y dijo que hiciera un ejercicio del delta, ¿ya? Entonces yo les traje un ejercicio con conexión delta. Entonces voy a poner acá ejercicio. Y lo vamos a hacer de diferentes maneras para que apliquemos lo que vimos ahora. Entonces, voy a tratar de dibujar rápido esto, em, para que quede un poco más decente. Mm, Entonces, tengo una conexión así. Es súper importante que sepan todo relacionado con circuitos trifásicos, lo básico, porque después de verdad en máquinas al principio en máquinas eléctricas me refiero al ramo, son al principio teoría de electromagnetismo, y después viene materia, pero full de circuitos trifásicos, ¿ya? Entonces tienen que manejarse circuitos trifásicos para que en ese ramo no les vaya tan mal en los ejercicios y puedan entender bien el tema de los transformadores, que la mayoría son trifásicos, ¿ya? De hecho, la industria trifásica, toda trifásica, ¿ya? Entonces, eso de voltaje de línea. Lo otro es que cuando les dan un problema, si no les dicen si es de línea o de fase, siempre asumen que es de línea, ¿ya? Eso les va a servir también para máquinas, siempre asumen que es de línea. Los elementos de las placas de los transformadores, de los motores, están todos en línea, ¿ya? Y de hecho, hay en libros dice voltaje compuesto. El voltaje compuesto también, o corriente compuesta, es equivalente a decir voltaje o corriente de línea, ¿ya? El compuesto. Ya, por si acaso, si a alguien le gusta ver los libros. Entonces, acá yo voy a dibujar las corrientes. Me están dando esto y a mí lo que me están preguntando en el ejercicio son las corrientes, ¿ya? Entonces, yo las voy a dibujar. Si se fijan, acá el sentido de las corrientes puede ir hacia acá o hacia allá. Ya, eso uno lo define, y ustedes saben que cuando uno define las corrientes, después las mismas ecuaciones nos dicen para dónde iba y todo el tema, ¿ya? Pero uno lo puede tomar como uno quiera, ¿ya? Porque si se fijan en el video, con la explicación la hice hacia abajo, ¿ya? Entonces acá tengo, si se fijan, tengo T, tengo R, tengo S. Entonces acá tengo la corriente TR, ¿ya? Entonces ahora esto viene hacia abajo. Entonces esta es la corriente RS. Y esta corriente va hacia allá. Entonces
la corriente ST, ¿ya? Y acá lo que me dicen es que todas las impedancias son iguales. Entonces las impedancias son todas iguales. Y son iguales a 6 más J8 ohm, ¿ya? Y me dicen que acá tengo entre líneas 380. Bueno, ya porque me dice que tengo un voltaje compuesto, que estoy alimentando esta carga. Entonces acá tengo, voy a ponerle Z, ya le dije ya que son todas iguales. Acá de repente es bueno tenerlo anotado como en forma polar. Entonces, oh, ¿ya? Entonces, lo que nos piden es todas las corrientes. Entonces, igual voy a colocarlo. Calcular corrientes de, de línea y fase. Ya, eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros sabemos que... Ah, y lo otro que nos dicen es que consideremos el voltaje acá, el voltaje, miren, el voltaje Rn como referencia. Entonces, acá, ¿qué es lo que me está diciendo este ejercicio? Que yo lo único que dibujé es esta parte, ¿ya? Pero el problema es así, ¿ya? Entonces, lo que me está diciendo el problema es que el voltaje que está acá lo ponemos ABC, puede ser RST, ¿ya? Entonces me está diciendo que el voltaje acá es lo mismo que BRN. ¿Por qué? Porque acá está el N, ¿ya? Entonces me dice que el voltaje BRN es la referencia. Entonces el voltaje acá tengo un B y ángulo 0, ¿ya? Entonces yo para saber el voltaje de fase, para conocer el voltaje de fase, tengo que hacer lo mismo que hicimos acá. Esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es mi referencia, ahí está el ángulo 0, ¿ya? Entonces, al que te digan que es una referencia, es decir que en la alimentación, en la alimentación acá, esta es la referencia, acá yo le pongo el ángulo 0, ¿ya? De acá, desde este voltaje, yo estoy midiendo todos los ángulos, ¿ya? Esa es mi referencia, ¿ya? Entonces, yo para conocer el voltaje, porque acá la secuencia sería, miren, fíjense acá yo les pongo esta secuencia, y esa es la secuencia positiva, ¿ya? En este caso, la secuencia cuando es con R y S y T sería I RS, I ST y ITR, ¿ya? En vez de poner AB es RS, ST, ITR, ¿ya? Entonces, en este caso sería acá una R, acá sería la S, BS, N, y acá sería DTN, ¿ya? Solamente en nomenclatura, ¿no? Que igual uno se tiende a confundir, pero o se usa A o se usa RST, ¿ya? Lo que vienen de colegios técnicos saben que en las máquinas se usa más RST, ¿ya? Entonces, como me dicen que esta es la referencia, y yo quiero saber, o sea, me están diciendo que tengo, ya me dieron el módulo de la corriente de línea, entonces
si yo quiero saber ahora BRS, ¿cuánto va a ser? En este caso, miren, esto es lo que me están dando, ¿ya? Me están dando, ¿dónde está? Esto. Entonces, a mí me están diciendo que esto es 380, ¿ya? Porque entonces en el 380, cuando me están diciendo el módulo, ya va dentro el RAID de 3, ¿ya? Porque está en línea, ¿ya? Entonces yo sé que ahí adentro, si yo quiero saber el desfase, tendría que dividirlo por RAID de 3, ¿ya? Pero aquí adentro ya está. Entonces lo que yo tengo que hacer es solamente ponerle los 30 grados, ¿ya? Porque el voltaje de línea acá no es la referencia, sino que la referencia es VRN. Y el VRN, si yo hubiese dibujado el circuito completo, estaría acá, ¿ya? Yo lo que tengo ahora es esto de aquí hacia allá nomás, ¿ya? Pero el ejercicio en el enunciado me está asumiendo que yo tengo que considerar una alimentación que está en estrella y que mi referencia va a ser el voltaje RN, ¿ya? Entonces, dicho eso, ya podemos nosotros hasta conocer los otros, las otras los otros voltajes de línea. ¿Por qué? Porque como es un circuito, no sé si era un nombre, pero esto es un circuito balanceado, o sea, así, obviamente acá, miren, y la alimentación siempre es balanceada, ¿ya? Entonces, como acá son todos iguales, les dije que las impedancias eran todas iguales, estamos hablando de un circuito balanceado. Igual lo voy a poner acá, eh, ¿ya? Por si no quedaba claro. Entonces, cuando es un circuito balanceado, lo, yo tengo una secuencia que se cumple siempre, que es, acá tengo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, ¿ya? Esta secuencia se cumple siempre, ¿ya? Cuando algo está equilibrado, los ángulos de 120 siempre se van a cumplir, ¿ya? Entonces, si yo conozco este voltaje, lo único que yo tengo que saber es que a este le tengo que restar menos 120, o sea, me refiero a que el, el B, lo tengo anotado, B, espérenme, el BST va a ser igual a 380, y yo sé que como son equilibrados, tienen que estar con desfase de 120, ¿ya? Entonces acá a los 30 tengo que restarle 120, entonces acá me va a dar menos 90, ¿ya? Y BTR, acá va a ser 380, ángulo de, ahora a este le tengo que restar, eh, o sea, le tengo que, sí, a ese ángulo le tengo que restar los menos 240, ¿ya? Entonces me quedaría menos 210, 210, que sería igual a decir que es 380 ángulo de 150, ¿ya? Y mire, y fíjense acá, es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando está equilibrado todo está desfasado en 120 grados, ¿ya? Obviamente, esto que quedó mal anotado acá,
salió de solamente ver el ángulo horario o antihorario, ¿ya? Ya, entonces, ahora calculemos las corrientes. Entonces, corrientes de fase. Entonces tengo las corrientes de fase. Si se fijan, la corriente de fase es la que está en el elemento, ¿cierto? Entonces, yo conozco ya la impedancia y el voltaje que está en los elementos. Entonces, es una simple ley de Ohm, ¿ya? Para conocer esa corriente, ¿ya? Entonces, me están dando esto. Yo con la referencia ya calculé los voltajes, entonces yo conozco los voltajes que están acá. Y conozco la impedancia, por lo tanto, puedo conocer las corrientes de fase, ¿ya? Entonces, solamente es eh, una ley de Ohm. Entonces, tengo IRS va a ser igual al voltaje RS sobre Z, porque son la misma impedancia. Entonces tengo 30 sobre 10 ángulo de 53.13. ¿Ya? Entonces acá tengo 38 ángulo de menos 26.13. ¿Ya? Entonces para calcular la ST tengo BST sobre Z. Entonces tengo 380. Acá tengo 90 menos 90, disculpen, acá, y tengo 10 ángulo de 53.13, ¿ya? Acá entonces tengo, acá se dividen y acá se restan, entonces tengo menos 143.13 amperes, ¿ya? Y TR va a ser el voltaje BTR, la Z que es la misma, entonces va a ser lo mismo acá, si se fijan, acá tengo 150 y 10 ángulo de 53.13. Entonces va a ser ángulo de 96.87. ¿Ya? Si se fijan, acá si yo hubiese calculado esta nomás, y yo sé que es un circuito que está balanceado, yo lo único que tengo que hacer es menos 120, el mismo módulo, ya, tengo este resultado. Mismo módulo, lo repito, y al ángulo menos 120. Para la otra, tengo el mismo módulo, pero al ángulo, en este caso sería más 120 o menos 240, ¿ya? Y me va a dar lo mismo, ¿ya? Para que se ahorren esto. Yo, de hecho, cuando vi mi prueba, tenía muy claro eso y solamente le ponía la expresión al profe y le ponía el resultado. ¿Por qué? Porque puso un circuito balanceado. Entonces, al tener claro que cuando está balanceado solamente los módulos se conservan y hay un desfase de 120 grados, ustedes ponen la expresión y no tienen ni para qué poner esto en la calculadora porque saben que se va a cumplir, ¿ya? Si se fijan, es el mismo módulo y acá menos 120, más 120 o menos 240, ¿ya? Y les va a dar. ¿Por qué? Porque es un circuito balanceado, ¿ya? Entonces ahora vamos con las corrientes de línea. Entonces las corrientes de línea, ¿qué es lo que podemos hacer? LSK, ¿ya? Entonces, igual como lo expliqué en delante, nosotros realizamos una LSK acá. Entonces digo, si yo quiero conocer IR, va a ser igual a IRS menos
y TR. ¿Ya? ¿Y qué dijimos en delante? Que si yo conozco esta corriente, conozco la corriente de fase, conozco la corriente de fase. Para conocer la corriente de línea, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por raíz de 3 y restarle 30 grados. ¿Ya? Porque es un circuito balanceado. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser raíz de 3 por IRS por el menos 30. ¿Ya? Lo mismo que dijimos acá. Esto. ¿Ya? Entonces, yo acá voy a tener raíz de 3 por los 238 menos 23.13 menos 30. Y entonces acá voy a tener 38 raíz de 3 ángulo de menos 53.13. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el circuito que está balanceado y quiero ahora conocer las corrientes de... Tengo una de las corrientes de línea y sé que el circuito es balanceado. Yo lo único que tengo que hacer, eh, si no quiero calcular, tirar esto a la calculadora y tengo consciente eso de que son balanceados, yo ahora puedo solamente colocar que IS va a ser igual a IR 1 menos 120. Ya, eso es agregarle el desfase, ¿no? Entonces eh, va a ser el mismo módulo, pero le agrego el desfase. Y entonces acá serían menos 173.13 amperes. ¿Ya? Y el IT es lo mismo, tengo IR, pero ahora a este le voy a sumar los 120. Entonces son 380 y acá sería 66.83. ¿Ya? Si les cabe duda, hagan esta resta de la LSK. Acá, hagan la LSK en todos los puntos. Y les tiene que dar exactamente lo mismo, ¿ya? Pero igual, al hacer la LSK, ustedes ya entienden la LSK. Pero si entienden de que esto está balanceado y tiene que mantenerse estos desfases y los mismos módulos, en los ejercicios les van a seguir súper rápido. Pero se los aconsejo. ¿Ya? Entonces, acá ya conocimos las corrientes de línea y las corrientes de fase.